Bien, chicos, como os he dicho, en este esquema, hoy íbamos a dar los textos humanísticos, ¿vale? Que son esenciales para poder ver el ensayo, que ya va a ser lo siguiente a los textos humanísticos. Primero esto, después textos humanísticos y después el ensayo, para poder hacer el comentario de texto. Entonces, vamos con los textos humanísticos. Vale, para poder definir los textos humanísticos, debemos atender a dos criterios. Por un lado, según la materia tratada. Y esto significa que pueden ser textos humanísticos relacionados con las humanidades o textos humanísticos relacionados con las ciencias sociales. ¿Qué disciplinas encontramos en las humanidades? Por ejemplo, filosofía, filología, historia, etc. En ciencias sociales podemos encontrar economía, la política, la pedagogía, por ejemplo, ¿vale? En segundo lugar, el segundo criterio es según la actitud del emisor. ¿Por qué? Porque depende de la actitud, de la expresión que el emisor adopte. Es decir, puede ser una expresión objetiva o una expresión subjetiva. La expresión objetiva, ¿en qué podemos encontrarlo? Por ejemplo, en una biografía. Si yo escribo la biografía sobre una persona, sobre un autor, por ejemplo, sobre un cantante, sobre quien sea, esa biografía está redactada desde una expresión objetiva. ¿Por qué? Porque no estoy hablando de mi punto de vista, no estoy dando mi opinión sobre ese cantante o sobre esa persona, sino que estoy explicando, narrando, contando su vida, ¿vale? A través de unos datos personales totalmente verídicos, ¿vale? La expresión, por ejemplo, una biografía o una enciclopedia. Una enciclopedia también es un texto, es del ámbito académico, como hemos dicho, y tiene una expresión objetiva. ¿Por qué? Porque nos está describiendo una serie de conceptos desde una expresión objetiva, sin ningún ápice de subjetividad. ¿De acuerdo? Dentro de la expresión subjetiva, ¿qué podemos encontrar? Por lo que os he dicho antes en el otro vídeo, las memorias, una autobiografía. Si yo hablo de mi vida o hablo de mis memorias, escribo unas memorias, lo expreso mediante la subjetividad, ¿no? Doy mi opinión, mis impresiones, mi punto de vista, mis sensaciones, ¿vale? Hablo en primera persona y hablo sobre mi vida. Vale, estos son atendiendo a los dos criterios, cómo podemos definir los textos humanísticos, ¿vale? Los que podemos encontrar. Bien. Los rasgos lingüísticos, que son los que nos importan para hacer el comentario de texto, son los siguientes. El primero, atendiendo al lenguaje, en estos textos humanísticos, ¿qué lenguaje vamos a utilizar? Esto es muy sencillo. ¿Qué lenguaje vamos a ver? Pues el que sea propio a la disciplina a la que nos estemos refiriendo. Es decir, si escribimos un texto, por ejemplo, de filología, un texto filológico, pues vamos a encontrar conceptos como la narratio, por ejemplo, la prolepsis, ¿vale? Son términos relacionados con esta disciplina, con la filología. Si es un texto filosófico, pues vamos a encontrar un predominio de la razón, un gran uso de la razón, de sustancia, de acto, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, predomina el lenguaje de su especialidad, es decir, como tecnicismos. ¿Bien? Lo que pasa es que el término tecnicismos lo asociamos más a los textos científicos, ¿vale? Pero en realidad es muy parecido, es la jerga. Bien. En segundo lugar, en estos textos, recordad que estamos en textos humanísticos, va a haber un predominio del uso de sustantivos abstractos, ¿vale? Estamos en contraposición, los textos humanísticos están en contraposición de los textos científicos. Los textos científicos hacen referencia a lo material, a la realidad física del ser humano, ¿vale? A la realidad, a lo tangible, a lo concreto. ¿Bien? Nosotros, claro, yo hablo de mí desde el punto de vista filológico. Los textos humanísticos, en este caso lengua, claro, los textos humanísticos hacen referencia a lo abstracto, ¿vale? A lo que no se puede apreciar. A través de los sentidos, evidentemente, ¿vale? Entonces, en este tipo de textos predominan los sustantivos abstractos. Vale.
Y por último, es un poco relativo. Como os digo, tomadlo todo con perspectiva. ¿Por qué? Las modalidades que predominan en este tipo de textos suelen ser la expositiva y la argumentativa. ¿Pero por qué? Bueno, claro, con sus respectivas funciones. La expositiva, representativa o referencial, y en la argumentativa la expresiva o emotiva. ¿Vale? Vale, ¿qué pasa? ¿Por qué subrayo y pongo esas flechas en habituales? Porque no siempre es habitual, porque no tiene por qué serlo. ¿Vale? Habitual no significa siempre, sino puede ser o no. Os quiero hacer que lo reflexionéis. ¿Por qué? Cuando vosotros tengáis un texto delante, bien sea en el examen o en vuestra vida, no podéis dar nada por sentado. La lengua, la lingüística, los textos humanísticos no son científicos, no es una ciencia. Por lo tanto, no podemos decir que sea blanco o negro, sino que hay muchos matices. Pues en este caso podemos creer que si escribimos una autobiografía, podemos creer que por narices tiene que ser, como es un texto humanístico, pues que la modalidad es expositiva y argumentativa, pero yo a lo mejor estoy escribiendo mi autobiografía o mis memorias y lo estoy explicando, lo estoy narrando de una manera como si fuese una historia, ¿vale? Entonces, si yo lo estoy contando de manera que es una historia, la modalidad que va a predominar va a ser la narración, la narrativa. Entonces, hay cosas que son muy obvias y que no las vemos por el mero hecho de que nos obcecamos en lo que se ha dicho. Y todo esto son meras aproximaciones, es decir, puede ser o puede no ser. Entonces, como consejo, ahora que ya lo he terminado este esquema, os aconsejo que ante un examen, ante un texto, lo leáis. O sea, lo leáis 1, 2, 3, 4, hasta 10 veces si podéis, si tenéis tiempo. ¿Por qué? Porque de esta manera, cuantas más veces lo leáis, más cosas, más características, más señales os va a dar el propio texto. Si lo leéis una vez y os ponéis a escribir como locos, muchas veces os vais a perder características muy importantes y esenciales del texto. Cuantas más veces lo leáis y sepáis apreciar lo que os quiere decir, lo que os está chillando el texto, mejoráis el comentario. Así que primero leed y tomadlo con perspectiva, ¿vale? Pasamos al ensayo.